caballeros, con ustedes en este momento, sintonizando, mirando la oportunidad, sí, que sea una oportunidad en esta tarde, donde entran los rayos de luz, como si fuéramos plantas, lleguen la luz, plantas, artificiales, pero plantas, que son puestas para decoración. Esto hablando de la decoración de las plantas dentro de una estructura que va a estar ubicado en el interior de los edificios. Plantas que nos van a ayudar para la decoración. Pero ¿qué más beneficios puede traer una planta dentro de una casa? Pues depende. Si tú quieres un jardincito insípido, no va a traer nada. Si tú quieres una planta en el cuarto, en tu habitación, no va a traer nada. Entonces hay que mirar el tema con otros ojos, con ojos verdes. Hay que mirar los muros. Hay que mirar lo que son los muros verdes, las paredes verdes, las cercas que rodean en el exterior. Pueden ser otro muro verde en el exterior, llamadas cercas, que nos va a hablar de una privacidad. Nos están regalando un mundo de cosas. Venga este tema. ¿Cómo lo podríamos llamar? Acerquémonos entonces al mundo verde, al mundo de los muros verdes, del diseño de muros verdes. Partiendo de la idea de una pared viva, ellos la llaman pared viva, una pared activa, ¿sí? Y que son un buen soporte en un proyecto. Póngale a esta franja, a esta zanja, a esta parte, a esta frontal. Quiero que sea muro verde. ¿Qué hay que hacer? Quiero que sea una pared viva. ¿Qué hay que hacer? Hay un sistema de circulación de aire en la construcción, sí. Vamos a meterle un sistema de circulación de aire a esta construcción. Pongámosle muros verdes. Pongámosles también ventiladores. Unos ventiladores para que soplen aire a través de la pared. Y luego, como es el uno por el todo, entonces vamos a ventilar una pared, para que esa pared ayude a ventilar todo el edificio. ¿Cómo va a ser posible que una pared viva, un muro verde, hombre, pues que sirva como inicio, como un núcleo, para que a partir de ahí las plantas de la pared verde pues nos ayuden a una ventilación a través de esta idea de maceta que está colgando como si fuera un mueble de madera en medio de un muro, un mueble pegado a la pared, solo que este muro es verde y es lleno de plantas, pared verde, que es un sistema de circulación de aire para la construcción, de la construcción para la construcción. Oye, eso está muy interesante, por ahí puedes empezar. Entonces vámonos que de pronto nos queda bien. El ventilador toca conseguirlo, un ventilador para que sople aire a través de esta pared verde, y que esta pared verde va a ser como un añadido, va a servir de añadido, sí, puede que sí, nos ayude a una buena circulación a través de un edificio. Pared verde en medio de un edificio. ¿Qué tal? Te la puse de para arriba. Tiene un muro verde en medio de un edificio. Bueno, es que los que saben han puesto entonces ya la moda de las azoteas verdes. Sí, la moda de la azotea verde. ¿Qué vamos a hacer con eso? Si hay muros verdes en el interior, también pueden haber muros verdes en el exterior.
Claro que sí. Claro que sí, pero por supuesto. Ya desde hace mucho tiempo. A ver, ¿quién fue el inventor? El botánico francés que inventó los sistemas para jardines verticales. Ah, entonces ya le han puesto idea de jardín vertical. ¿En forma de qué? De muro. Hmm. Jardín vertical en una casa. Esto lo han ya creado, ya no es un invento del mundo contemporáneo, no. O sea, no. En Francia, el señor Patrick Blanc, oiga, consulte con Patrick Blanc, cualquier cosa. O con el señor Stanley Whitehart, que desde el 1937 existe el invento ya. Ya está inventado este sistema para crear jardines verticales en forma de muros. Ay, no te lo puedo creer, sí. Mira, pero te vamos a ayudar un poco. Imagínate que le han puesto también un acercamiento, por favor, ¿a qué? Al Green Wall. Green Wall. Green Wall. Yes, muro verde. ¿Y qué? Pues mira, es un sistema hidropónico. Es una estructura de contención. ¿Y qué produce? Pues es un núcleo de suelo reforzado. Oiga, núcleo de suelo reforzado. O sea que no está en el suelo natural, sino que es un suelo reforzado. El núcleo no está en el suelo natural, sino que es un suelo reforzado. Ya vamos, ya entienden para dónde vamos. Que el green wall no es, obviamente no está en el suelo natural, sino que es un suelo reforzado. ¡Wow! Habría que cotizar cuánto cuesta montar esa vaina ya. Mira, pues tocaría mirar precios de metros cuadrados, pero creo que no hay. ¿Cuánto puede costar un metro cuadrado de un jardín incrustado en una pared? Mira, hay solicitaciones en las que se pueden hacer análisis. Mira, un núcleo de un suelo reforzado. También tiene una geomalla. Ellos llaman geomalla. Y esto sirve para soportar todas las inclemencias, todo lo que ocurre. Para eso está la geomalla. Oye, pero esta es una malla que no se puede ver, realmente. ¿Listo? Mira, ellos usan estas mallas. Las mallas les va a favorecer mucho. Porque si están templadas, pues mira, es una estructura igual. Otra subestructura es como una malla tensionada que puede dar grados de inclinación. Le dan forma con las inclinaciones a la maceta, dije. Sí, pues mira, vas a estar colgando materas, vas a estar colgando cestas de plantas o materas. Y es una limitación. No hay limitaciones, puedes hacer un espacio como el que tú quieras, como el de tus sueños. Un green wall. Es que son paramentos vegetales. Pueden denominar como paramentos vegetales, que irían en muros, en paredes. Oye, pero a un muro y una pared tocaría incrustarle. No, tocaría meter la idea de sistema de riego. No, imagínate la delicia. Yo solo quería una decoración y me toca meterle un sistema de riego. Y un sistema de riego, pero por goteo. Por gravedad. Oh, toca pensar en sistema de riego si vas a hacer un green wall. Yes, of course. Mira, también hay que pensar en la microaspersión. Un sistema de riego por goteo, sí, eso lo he oído mucho. También hay que tener en cuenta una microaspersión. Y esto para sacar adelante el proyecto. Haz que era un proyecto que tenía en mente. Un muro verde, por favor, para que todo el mundo diga, ¿qué es esto? Este se chifló. Dice que un muro verde, dice que una azotea verde. Eso es porque ellos no conocen los beneficios. Claramente no conocen. Entonces, qué delicia explicar
Qué delicia hacer ese cambio para nosotros. Hay que producir diseños con plantas. ¿Plantas medicinales? No, no, nadie ha pensado en eso. Que de pronto en el Green Wall van a empezar a cultivar plantas medicinales. Oiga, no, pues con eso empieza su negocio de plantas medicinales. Ay, bueno, entonces hay plantas que van a estar en macetas y esas macetas van a estar colgadas a una estructura que puede ser de madera, que puede ser de metal. Ay, pero se trata de que sean con madera porque mira, la sensación de naturaleza es la que da ese sentimiento de belleza. De lo contrario sería muy artificial la vaina. Imagínate unas plantas con una estructura metálica. No, toca que tenga madera la vaina, póngale madera. Bueno, entonces el sistema, ¿cómo lo han planteado? Mira, las plantas son un sistema vegetativo y como tal permite un desarrollo de plantas que van a estar ubicadas sobre una estructura, no sobre el suelo natural, sobre una estructura arquitectónica vertical, o sea, sobre muros, paredes, y además va a tener el forraje de una tela llamada, una tela fieltro, una malla, geomalla, de la cual no se pueden desprender. Esta va a estar puesta sobre la planta, de tal forma que ya sabemos que va a estar sujetada a esa geomalla para soportar todo tipo de inclemencias. Mira, jardines hay de mil formas, pero jardines sin un suelo natural, pues no se ha visto mucho. Jardines con un suelo que no es natural, pues ellos lo han llamado un suelo reforzado. Entonces ya cambia la idea de jardín vertical en casa. O si no, llamen a un jardinero a ver qué le va a hacer. ¿Le va a hacer algo? Pues sí. Puedes sembrar semillas, elegir la mejor semilla, la que se adecue a tu jardín. Y poner plantas. Obviamente se ponen las plantas. Oye, mira, te propongo la idea de azotea. Para que te azotes. No, una idea de azotea verde para tener tu cultivo de hortalizas. Oye, el jardinero te lo va a agradecer. ¡Qué delicia! Por fin tengo trabajo, pero usted va a recibir beneficios por ese jardín en una azotea verde. Va a optimizar el espacio, claramente. Ya con eso se dice todo, pero no. No solo es optimizar espacios bonitos, no. Se trata entonces de purificar el aire. Uy, se metió con la... ¿Qué es? Quiere purificar el aire. Además quiere tener un aislante ante el ruido. No, pues métale un muro verde para el aislante. O sea, un aislante completo. Si quiere mayor aislante, métale un green wall. Métale un muro verde, un muro vivo. ¡Ay, qué delicia! Vamos a purificar el aire con esos muros verdes. ¡Ay, qué delicia! ¡Qué controversia! ¿Por qué no todos? ¿Por qué no hay leyes que informen? ¿Por qué no todas las casas tienen su azotea verde? ¿Por qué no? Porque es muy intenso tener que estar diseñando de acuerdo al gusto y las variables. Mira, simplemente es poner macetas una encima de otra, listo, ya. Maceta encima de otra, ya. Luego, simplemente es poner tierra, maceta con tierra, una encima de la otra. Luego es cuidar las raíces y limpiar las raíces y volverlas a meter en sus agujeros, que los agujeros tendrían entonces esa geomalla. Y ya. Y eso ya empieza a coger forma y eso nos va a llevar a la idea final, purificar el aire con estos muros verdes, plantas verticales, como si fueran futuristas, porque se cree entonces eso, van a purificar el aire con muros verdes.
Es que son futuristas. Vea esos con la azotea verde que son futuristas. Vamos a controversiar, vamos a generar esa controversia en medio de los vecinos. Nosotros tenemos una azotea verde. ¡Ja! ¡Qué bueno! Y esto va a proveer mucho oxígeno. ¡Ah, qué maravilla! Controversia. Los de allá están con una cantidad de oxígeno mayor porque tienen una azotea verde. Los de allá están eliminando el polvo del oxígeno. Ya, esos de azoteas verdes están eliminando el polvo del oxígeno. ¡Ah! ¡Qué cosa! ¡Qué gente tan adelantada! Mira, los jardines verticales. Bueno, puedes coger un muro, puedes coger un mueble. Vamos a tapizar este mueble. Lo vamos a tapizar de tal forma que quede un jardín vertical. ¡Uy! ¡Huepucha! ¡Qué super idea! Vas a tapizar el mueble viejo de tu casa y lo vas a volver un jardín vertical. Uy, bueno. Mejor dicho, la sacó. Le puso un tejado también con plantas. No, pues en el tejado también las losas delgaditas servirían acaso de macetas. Les están cambiando los colores. Crecen entonces las necesidades de un suelo verde por experimentar, por especular, por mostrar cosas nuevas. Hay una exposición entonces en este punto que va a estar exponiendo una membrana que es impermeable. Oiga, estos de la azotea verde tienen que mostrar qué ha pasado con la membrana que es impermeable. Cuéntanos cómo te ha ido con esa membrana que es impermeable. Impermeabiliza. Es una fluctuación, ¿sí?, que resulta útil si se está pensando en la importancia de la temperatura, ¿sí?, del impacto de la temperatura que protege la radiación ultravioleta. ¿Cómo así? Estás diciendo que las membranas que tienen estos jardines verdes, entonces estás exponiendo una membrana que es impermeable y que ayuda a proteger de la radiación ultravioleta. Wow, esto cambia la forma de ver. Que están protegiendo los rayos de la radiación, no rayos, sino la radiación ultravioleta. Para que no hayan fisuras. Esto para evitar las fisuras. En la estructura, no te lo puedo creer. Gracias a una membrana impermeable que ayuda en esto a que se protejan de la radiación ultravioleta. Pues esto generaría fisuras, dice. Todo es para evitar fisuras en la estructura, bueno, en la pared. ¿En dónde? En donde está el contacto con el sol, en donde se muestre ese impacto. Vamos a ver los resultados, pero análisis. Es que la idea de jardín, ya, simplemente diga jardín y ya todos entenderán que se trata de reducir los gases contaminantes. Es que me gusta reducir los gases que se tiran por ahí. Se tiran muchos gases, entonces se trata de reducir gases. Es un espacio muy verde para reducir la contaminación. Y está ubicado en terrenos donde se han determinado cultivos, principalmente para mantener especies vegetales o árboles, o plantas, o arbustos, o flores. Bueno, irán en macetas, ¿sí?, o en bolsas, ¿sí?, o en cajas, ¿sí? Pueden ir y se pueden integrar las cajas con las botellas de plástico como macetas, bolsas, para que las raíces broten las bolsas y respiren. Se integran y se forman como un sistema muy integrado de bolsas, de cajas, de botellas de plástico. Sí, esto ocurre.
Esto es importante y se hace un análisis también. Cómo se está integrando ese sistema que está creciendo. Es un espacio verde que va a purificar el aire. Debe tener un sistema para mirar cómo es el desarrollo de la temperatura ambiente. ¿Cómo va a ser esa temperatura ambiente? Bueno. Vamos a ver cómo nos va con el efecto de la isla de calor. Es como que se quiere hablar de efectos de islas de calor. Esto está maravilloso. Profundo. Profundo. Como una isla de calor. ¿Cómo te está yendo con ese análisis del efecto de la isla de calor? Mira, es que se tienen en cuenta las especies vegetales. Se tienen en cuenta los árboles, las plantas, los arbustos, las flores. Y también hay que pensar en todo. En la factura de la electricidad, en reducir el ruido. Entonces es un aislante contra el ruido. Estos jardines, estos muros verdes, son aislantes contra el ruido y mejoran la calidad del aire y embellecen el lugar y ayudan a que haya mayor circulación de aire. Es que es un espacio como el de los portugueses, porque uno siempre imagina, no, la casa con la plantica verde. Sí, es una calle de Lisboa, una calle portuguesa. Es que les gusta. Son imágenes que nos llegan de culturas diferentes a las nuestras. Pero mira, los jardines verticales en las casas. Pueden estar, ya sabemos, estructuras metálicas o de madera. Pero más que todo son como tableros. Parecen como muebles, tableros. Y a estos tableros, que tienen un nombre, se me acabó de ir la palabra. Las macetas. Pues estarán ahí siempre. Serán amarradas las cestas a esta estructura de madera. Entonces imagínense una tabla, un tablero con unas cestas amarradas, donde van a ir las plantas. ¿Pero qué tipo de plantas deben ir ahí? Oye, pues tocaría ver. Son nombres técnicos, son nombres científicos, son nombres muy lejanos a nosotros. Es que los nombres de las plantas o los nombres de las especies, pues no la conocemos. Sin embargo, hay unas que se han especializado tanto para hacer cercas en el exterior, en el aire, en el lugar exterior, como para hacer jardines interiores. Tenemos de todo un poquito. Mira, con decirte que hay arbustos, tipo arbusto perenne. El arbusto perenne. Son plantas que se pueden poner en jardines. ¡Wow! ¡Qué chévere! Pero mira, es que también pueden dar un paso a volverse también cercos. Los que son cercos tienden a ser plantas que crecen rápidamente. La planta que está en medio de un cerco va a crecer rápidamente y nos va a regalar esa sensación de privacidad delicioso. ¿Y cómo se llaman? Eugenia. Oiga, Eugenia, bienvenida. Párese allí en el espacio exterior. Nos va a servir de cerco. Tenemos otro nombre, la hiedra. La hiedra, bienvenida hiedra. Va a servirnos de cerco. El bambú. Oye, bambú, nos va a servir también de cerco para nuestra cerca. Buenísimo. La hiedra, el bambú, la eugenia, la liguistrina. ¿Qué vamos a hacer con nuestras amigas? Liguistrina, eugenia, hiedra o el bambú. Vámonos a poner un cerco de esas plantas. Plantas para el cerco vivo. Bueno, el más representativo de todos tiende a ser el ciprés. Sí, el ciprés. Es la más conocida para estos tipos de cercos.
Un cerco de ciprés, qué belleza. Mira, es que hay plantas. Una cosa es esa planta que vemos en un arbusto perenne o la planta que vemos en un cerco llamada el ciprés. Es que eso es una cosa. Otra cosa es ver el tipo de especies que sí funcionan realmente, que funcionan y que tienen nombres muy científicos. Tenemos la Chlorophytum comosum, la Tulbagia marítima, la Nepholepis cordifolia, la Monstera deliciosa, la aguja reptan, la Platycerium, la Ficus repens. Esas son las especies que funcionan para esto. Y también tenemos una planta de los rabanitos, llamada las rabanitos, porque es sencilla. O si no, ¿qué tipo de cultivo podemos pensar? ¿Podemos pensar en un tipo de cultivo de fresas? Sí, sí. Estas fresas se meten en bolsas de fieltro. Ellos llaman una bolsa, pero bolsa de fieltro, por favor. Vas a hacer un cultivo de fresas con bolsas de fieltro. O un cultivo de tomate cherry. O un cultivo de cebollín. O un cultivo de espinaca. Llamen a Popeye. O un cultivo de guindillas. O un cultivo de pimentones. Sobre todo de zanahoria. Ay, sí, tenemos ese tipo de, iba a decir de instalaciones, ese tipo de cultivos. Dentro de los muros verdes también estarían los artificiales. Ah, qué jartera que le hablen a uno de muro artificial, que no necesita ni luz solar, ni agua, ni nada. No te tenéis que preocupar por nada, solamente es instalarle el sistema de riego. Y ya está instalado. Ah, bueno, entonces límpiale el polvo, por favor. Ah, jue máquina, solamente hay que limpiar el polvo de estos verdes artificiales. Ah, mamera, quedó uno impresionado. Mira, acerquémonos nuevamente a la idea de las plantas en el interior. Porque tenemos las plantas más conocidas también. Es otro grupo de plantas. Tenemos a la Sebrina. Llámenme a Sebrina. No a Sabrina, no, Sebrina. Tenemos al dólar. Tenemos, las demás sí son más técnicas y científicas. La planta Neprotepis enano. Pero también tenemos una flor colgante que se llama la Kalanchoe. Flor colgante, vemos, eso es normal ver en un jardín, un muro verde, una flor colgante como la Kalanchoe. ¿Sí? O la Ficus repens. Mira, además de hablar de plantas para interiores, además de hablar de jardines verdes, verticales, además de hablar de formas de jardinería urbana, vertical, o mini jardines, pues ¿qué pasa? Que se está aprovechando de un espacio, de una planta, para una buena decoración, sí. ¿Para qué más? Para que la planta nos dé su fruto. ¿Qué tal plantar en el jardín planta medicinal? Nos va a dar su fruto. Qué afortunados, ¿no? Tenemos entonces en el interior y en el exterior la oportunidad. En el interior con un piso, pero el piso de la planta va a estar, en la bolsa va a estar un hueco. Para que respiren las raíces, para que entre por ahí la humedad, para un montón de cosas. Tenemos entonces que las plantas en nuestro jardín también pueden ser parte de un jardín de verdes artificiales, de un follaje artificial. ¡Ah! ¡Qué jartera! Es fácil colocar todo. Es un mantenimiento sencillo. Resiste fácilmente los cambios de temperatura, no hace nada más. Pero ahí está. Está siempre a la mano. Hay elementos arquitectónicos especiales que se requieren para darle vida a esta fachada verde, a estos muros interiores, para que sea una
especie de muro verde que esté viva va a reactivar la circulación en medio de todo el edificio, no te lo puedo creer. Digamos que son muros verdes que incrementan también la aislación térmica y la aislación acústica. Entonces estos del muro verde no escuchan nada. Pues son muros verdes. Mira, muro verde de 8 centímetros de espesor. 8 centímetros no es nada. Podría ser más, tener mayor espesor, pero son solo de 8 centímetros. Son capas, una tras otra, para aislar el sonido. Pueden aislar ¿cuántos decibeles? Si son de 8 centímetros, van a aislar 40 decibeles. ¿Van a oír bien? Sí, me parece que puede ayudar. 8 centímetros en el muro verde de espesor para aislar el sonido de 40 decibeles. Oiga, eso los vecinos sí que lo van a aprovechar. Son muros verdes que ayudan, no ahuyentan, sino que ayudan a controlar la aislación acústica. Así es. Son muros verdes y es una estructura de contención. Son muros verdes, están compuestos por paneles, pueden ser paneles verticales y están cubiertos de plantas. Entonces dame más bien la materia prima, paneles cubiertos con plantas, de una vez. Y que la planta ya esté dando el fruto, por favor. Es que me da una. Necesito ver ya el fruto en la planta. Necesito entrar ganando. Entonces ya véndeme el paneles con plantas que ya estén dando fruto. Y también lo vamos a poner en una estructura metálica, está bien. Aunque se prefiere que sea en madera. Y van a servir para estar en los paneles con un sistema de riego automatizado. Bueno, me vas a vender paneles con plantas recubiertas por plantas, pero ¿cómo hacemos con el sistema de riego? ¿Va a ser por goteo o no? Va a ser automatizado. Y para eso está el cultivo con la membrana permeable. Mira, es que la membrana permeable nos va a ayudar para las capas, para el tema del drenaje, no solamente para el tema del drenaje, sino para el tema de la irrigación, también para servir de barrera en las raíces, una barrera para las raíces, para cuidar las raíces, también para el drenaje y la irrigación. Para eso son las membranas de estos tipos de cultivos, de los muros verdes en el interior. Mira, pues son lugares que surgen. Estos muros verdes en el interior pues surgen, ya dijimos, en macetas, en cajas, botellas de plástico, en bolsas con huecos, en todo tipo de edificios, generalmente en residencias o en oficinas. Sí, más que todo en oficinas o en bancos, que uno ve una pared verde. Queda uno matado. Estoy en el mejor espacio del mundo. Son muros verdes, que no me imaginaba. Jamás. Pues estos muros verdes, además de ser algo alocado, también amortiguan el frío y el calor. O sea que es una esquinita de intenso calor, es una isla de calor. Y va a ayudar a amortiguar el frío y el calor, a reducir los gases. Para los ambientes, para la temperatura ambiente del lugar. No puedo creer. Sí, esto es lo que nos trae el sistema de muros verdes. Entre otras, es para un proyecto. Un proyecto. ¿De cuánto tiempo el proyecto? Depende. Sí, porque pueden ser también para probar tipos de muros verdes. Tipos de muros para el tema de muros verdes. Muros verdes en el interior. Entonces, nos permitan una buena vegetación que sobresalga sobre el muro de la pared. ¿Sí? Y vamos a contar con un sistema de riego que va a estar automatizado.
Y vamos a gastar menos agua que cualquier otra planta. Vamos a poner macetas y botellas de plástico donde van a ir las plantas. Es que es un sistema innovador. Y entonces en el diseño debe estar explícito todo lo innovador. Son elementos indispensables en el mundo verde. Claro, para un buen almacenamiento se necesita recuperar aguas de riego también. O sea que es un sistema de riego y con una recuperación de aguas de riego. Es un sistema de riego con capas impermeables. Ah, el chiste está en las capas impermeables. Y el chiste está en la malla. El chiste está en sujetarla con una geomalla. El chiste está en las textiles. El chiste está en los sustratos, que es la comida que se le da a la superficie. El chiste está en mirar la paleta de verdes. Ay, no puedo creer. Queremos una pared bien activa. Queremos un sistema de circulación en el aire. Queremos entonces ventiladores que soplen a través de la pared. ¿Soplen? ¿Será que esto se emplea más que todo en climas cálidos? Sí, también es posible. Una isla de calor más intensa desarrolla un clima diferente en el ambiente. Buena idea. Vamos a verlo. Mira, es que también hay techos verdes. Imagínate una cubierta. Una cubierta, por favor, de vegetación. Y una cubierta de vegetación que parezca un jardín, un paraíso, en el techo de mi casa, en el techo del edificio. Es que va a tener en cuenta la membrana permeable y por medio de las capas va a ayudar a un buen drenaje, una buena irrigación, que sirva también una barrera en medio de las raíces. Todo esto se puede plantear y listo, nuestro jardín está vertical. Tiene una tecnología que más que todo se desarrolla en el sistema de riego vertical. Puede ser automatizado, puede ser por goteo. Es un sistema de riego vertical. Mira, ¿y cuánto cobras un metro cuadrado de muros verdes o de jardines verticales? No, pues yo le pago 5.000 pesos. ¿Me vas a cobrar tan poquito? Solo 5.000 pesos por un metro cuadrado de jardín. No. Mira, es que no es solamente hablar de un jardín y ya. El jardín requiere un riego, que va a ser un riego vertical. También requiere fertilizantes. Los fertilizantes, una buena fertilización. Y todas las variables que hay que tener para su mantenimiento. Digamos, toca traer abono para la tierra, toca traer sustratos, o sea, capas de tierra para el cuidado de las macetas, mantenimiento de tierras. Vamos a traer distintos tipos de capas de tierra para las macetas. Es que son los sustratos. Es que se trata de compactar los niveles, bueno, compactar las celdas donde están los paneles, haciendo que la planta crezca en posición vertical. Y si no me crecen en posición vertical, ¿a quién llamo? Mira, es que es interesante. Mira, los sustratos, que son como esos subsuelos, es una forma de verlo. Va a estar en una superficie. Los sustratos en la superficie y te van a incluir un buen material, como lo es el material abiótico, el material biótico. ¿Sí? Ese material va a estar ahí. Se necesita, entonces, entender. Pueden haber muros en techos, pueden ser muros hidropónicos. Wow. Yo lo puedo ver como un muro modular. Ahora me parece que se pueden mezclar. Si hablas de muros verdes, pues las gentes van a pensar, no, son paredes vivas. Pero si hablas de muros hidropónicos, entonces la gente lo va a asumir también como un muro modular. ¿Sí?
Mira, pues hay de distintos tamaños. Estos muros modulares ya vienen de distintos tamaños, hechos de aluminio, hechos de este material de aluminio, con distintos tamaños y que va a tener especias que se prefieren con un buen mantenimiento de estas plantas. Es que los tipos de piezas que se van a manejar en estos módulos permiten una ejecución mejor y facilita el proceso de plantación. Los muros modulares. Me estás hablando que estos muros que son como modulares nos van a facilitar el proceso de plantación de un jardín vertical. Sí, ciertamente, podemos empezar por ahí. Háblanos entonces de los muros hidropónicos. Entonces la gente dirá, son muros modulares. Y como son modulares, entonces se va a facilitar con formas, debido a sus formas, se facilita el proceso de plantación en un jardín vertical. Y listo. Mira, en Europa, el metro cuadrado de muro verde lo cobran a 350 euros. Mira, es que es una técnica la que se va a emplear en un muro. Una técnica de cultivo de plantas en muros de cemento. ¡Wow! Mira, las paredes vivas tienen un entorno, puede ser un cultivo artificial igual, pero estos cultivos artificiales existen, son cultivos artificiales en medio de una zona urbana. ¿Y qué pasa? Pues que si es una superficie muy rígida, pues van a cortar con esa rigidez. Son jardines con una cubierta vegetal. Bueno, y se pueden instalar interiormente o exteriormente. Una planta vertical se va a aprovechar al máximo, esa planta vertical se va a aprovechar en medio de una cubierta. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que utilizar bien los espacios que nos dan, los espacios urbanos se utilizan bien. Puedes ir a cotizar los listones de madera, por favor, que voy a usar para mis tableros, para aportarle fondo al armazón. También vamos a emplear la rejilla metálica, dicen ellos, en lugares donde se va a estar ubicando la planta del cuadro. Hay que fijarlo muy bien con tornillos y también añadirle el sustrato con turba. Sustrato con turba. La sensación del momento, ese sustrato que puede estar en la superficie. El sustrato maravilloso. Hasta ahí le daríamos gracias al señor Stanley Whitehart y al francés botánico Patrick Blanc. Oye, gracias por creer en esos jardines verticales en formas de muros y por traer el beneficio del jardín a nuestra vida, porque si no van a ver el jardín pero en películas, si no van a tener el jardín pero bien lejos. Es que hay que tener en cuenta los elementos que se requieren. Una estructura arquitectónica para un muro, bueno, ellos emplearon, ¿saben qué? La tela del fieltro se debe pasar, ¿no? Siempre va a estar ahí la telita que le da la tensión a la masa de la materia. Y esto es con ustedes Greenwald. Muchas gracias.